¿Vas a viajar al extranjero? Entonces, tienes que prepararte. En este video te mostraré 8 preguntas más comunes que hacen los oficiales de inmigración en el aeropuerto y con respuestas útiles para que tú puedas darlas con confianza y seguridad. Lo primero que tienes que saber es que estas preguntas y respuestas que te voy a dar son las más comunes que se utilizan en todo el mundo en lugares donde hablan español, en todos los países de habla hispana. No nada más es en México. Esto te va a ayudar para cualquier parte que tú quieras visitar que hable en español. Por ejemplo, México, España, Colombia, Argentina, bueno, todos los países de Latinoamérica. Y segundo, cuando un oficial de inmigración te pregunte algo, tienes que dar respuestas cortas. No vas a dar respuestas largas. A ellos no les interesa si estás contento o emocionado por estar en ese país o por viajar a ese lugar. Tú nada más das respuesta a lo que ellos te pregunten. Y tercero es, guarda la calma. No te preocupes, todo va a estar bien. A veces yo entiendo que la gente se pone nerviosa cuando tiene que viajar o volar en un avión. Pero si tú estás nervioso, el agente de seguridad puede sospechar algo sobre ti y puede pensar que tú traes algo ilegal al país y te hará más preguntas. Entonces tú relájate, todo va a estar bien. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Pregunta número 1. ¿Puedo ver tu pasaporte o puedo ver su pasaporte? Si la persona, el agente, habla con el tú, quiere decir que esa persona habla con confianza. Si la persona habla con el su pasaporte, quiere decir que la persona está utilizando la manera formal. Así que, pues, esta pregunta es obvia. El agente de inmigración quiere ver tu documento, tu pasaporte. Ahora, tú puedes decir, aquí está, o puedes decir, nada. Simplemente extender tu mano y dárselo. O, aquí está, aquí lo tiene. Esas son las dos posibles maneras y muy comunes que tú puedes responder esta pregunta. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Tienes algo que declarar? Se está poniendo suave la cosa. Bueno, si tienes algo que declarar, aquí el agente de inmigración lo que quiere saber es si tú traes algo ilegal que no puede entrar al país. ¿Ok? Y yo te recomiendo que vayas e investigues primero antes de viajar o antes de comprar un boleto de avión, investiga qué es lo que puede cruzar a ese país. Ahora, si tú estás viajando de Estados Unidos a México, entonces yo tengo aquí el link oficial que tú puedes visitar para que sepas qué es lo que puedes llevar a México. Ahora, si tu respuesta es no, no tienes nada que declarar, simplemente vas a decir, no tengo nada que declarar. Y si tu respuesta es sí, vas a decir, sí, tengo algo que declarar y traigo, y vas a explicar lo que traes, la cosa que traes, el nombre. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Y aquí, quieren preguntarte por qué estás visitando ese país. Ahora, hay muchas maneras del por qué la gente viaja, ¿verdad? Pero estas 3 razones son las más comunes. Por ejemplo, por turismo, por negocios o por estudiar, porque quieres estudiar en ese lugar. Entonces tú puedes contestar, es un viaje de negocios. Vengo por un viaje de negocios. Vengo a una conferencia de negocios.
O puedes decir, soy un estudiante de intercambio. Vengo a estudiar a este país. O puedes decir, vengo de vacaciones. Vengo de vacaciones a Cancún. ¿Ok? Algo así puedes contestar. Recuerda, no necesitas dar respuestas largas. Simplemente da la respuesta de tu propósito a esa visita, a ese país. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo te quedarás en el país? Puede haber muchos números aquí, ¿verdad? Ellos lo único que quieren saber, ¿cuánto va a durar tu estancia en México o en España o en cualquier otro país de habla hispana? Entonces, aquí puedes decir, voy a estar por una semana, vengo por un mes, vengo por 15 días. Nada más. No necesitas decir nada más. Simplemente da el número de días que vas a visitar. Número 5. ¿Viajas solo? Si la respuesta es no, muy bien, perfecto. Simplemente vas a decir, sí, viajo solo. Pero si la respuesta es sí, vas a decir, sí, vengo con alguien. Puedes responder, sí, vengo con mi hermano. Sí, vengo con mi mamá. O viajo con mi mamá. Viajo con mi novio. Viajo con mi esposo. ¿Ok? No vayas a decir, sí, vengo con James. ¿Quién es James? Te van a preguntar los oficiales, ¿verdad? No, aquí lo que quieren saber ellos es la relación que tú tienes con esa persona. Entonces, tú puedes decir, vengo con mi hermana Perla. Si quieres agregar el nombre de la persona, está bien. Pero ellos quieren saber principalmente cuál es la relación que tienes tú con esa persona. ¿Ok? ¿Bien? ¿Perfecto hasta ahorita? Muy bien. Pregunta número 6. Y la pregunta es, ¿tienes familia o amigos que vivan aquí? ¿Qué quieren saber aquí? Ellos quieren saber si tú tienes algún amigo o algún familiar que ya viva en este país, que ya viva en México, por ejemplo. Y si tu respuesta es no, puedes simplemente decir, no, no tengo amigos y no tengo familia que vive aquí. Y si tu respuesta es sí, entonces prepárate a contestar más preguntas, porque posiblemente quieren saber por qué ese familiar o ese amigo vive en México. Ahora, si tu respuesta es sí, tú vas a decir, sí, tengo un primo que vive aquí. O sí, tengo un amigo que vive en la Ciudad de México. O sí, mi tío vive en Puebla. ¿Ok? Puedes decir eso. Pero no creo que te pregunten, pero pudiera ser que te pregunten cuál es el motivo del por qué tu tío está viviendo aquí o tu familiar está viviendo aquí. Así que yo te recomiendo que tengas preparadas respuestas por si te preguntan pues, su correo electrónico, su nombre, su número de teléfono, su dirección. La verdad te digo, no creo que te pregunten todas esas cosas, pero tú esté preparado. ¿Ok? ¿Estás disfrutando este video? ¿Sí? Espero que sí. Hasta ahora llevamos 6 preguntas y tengo 2 más para mostrarte. Pero antes quiero que compartas este video a alguien que está a punto de salir de viaje y que le puede servir. Estoy segura que alguien se beneficiará con este video. Compártelo con tus amigos de Facebook para que cuando vayan a México o a algún otro lado estén preparados. Y no te olvides en suscribirte para ver más
videos de la señora Henry. Ok, ahora sí vamos a la pregunta número 7. ¿Has estado aquí antes? Esto quiere decir básicamente que has visitado tú este país antes. ¿Sí? Si tu respuesta es sí, entonces vas a decir más o menos cuándo estuviste en ese país. Si no recuerdas, un aproximado está bien. Puedes decir, en el 2010 estuve aquí. O puedes decir, hace 2 semanas estuve aquí. O puedes decir, hace 3 años vine. No necesita ser exacta o exacto, pero los oficiales de inmigración quieren saber básicamente si tú has visitado. Y si tu respuesta es no, entonces tú dirás, no, nunca he visitado este país. Esta es mi primera vez. También pueden preguntarte qué estabas haciendo cuando viniste a visitar a México. Y entonces tú tendrás que decir cuál fue el motivo de tu visita. Tú puedes decir, vine por un negocio, o vine por una conferencia de negocios, o vine a estudiar español, o vine de vacaciones, ¿ok? Acuérdate, las respuestas que sean rápidas y concisas. No des una respuesta larga, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a la respuesta, no la respuesta, la pregunta número 8. Y la pregunta número 8 es, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Básicamente ellos quieren saber a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Puedes decir, soy ingeniero, soy maestra, soy doctora, soy estudiante y pues tendrás que decir a lo que te dedicas. Ahora, si tú no quieres decir a qué te dedicas, prepárate para contestar más preguntas, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que simplemente digas en qué trabajas, ¿ok? Ahora, si tú no tienes trabajo porque eres estudiante, entonces tú dirás, no tengo trabajo, soy estudiante, ¿ok? Y pregunta número 9. Yo sé que dije que iban a ser 8, pero por quedarte hasta el final a ver mi video, yo te voy a dar un bonus question, ¿ok? Y esta pregunta quiere decir, ¿dónde te quedarás? ¿Dónde te hospedarás en este país? Básicamente quieren saber si te vas a quedar en un hotel, si te vas a quedar en casa de algún familiar o algún amigo. Entonces, si tú te vas a quedar en un hotel, puedes decir, me voy a quedar en el hotel Casablanca o me voy a quedar en el hotel Casa Maya en Cancún, ¿sí? Simplemente dices, me voy a quedar en y puedes nombrar el hotel en el que te vas a quedar. O también puedes decir, me voy a quedar en casa de mi tío, me voy a quedar en casa de mi amigo, me voy a quedar en casa de la persona en la que te vas a quedar, en donde vas a quedarte todo el término del tiempo que estés en este país. Ahora sí, listo. Tú ya estás preparado para viajar a cualquier parte en donde hablen español. Así que ahora necesitas estudiar el vocabulario del aeropuerto para que no te pierdas. Muy bien, entonces sí, hasta luego y gracias por verme. Nos vemos.